Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver el punto 8 del cronograma de la materia Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado de la cátedra de Flavio González del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Alejandro Lewin y en estos minutos vamos a desarrollar los puntos principales de dos temas centrales en la historia del siglo XX argentina. Uno es la llamada Revolución Argentina, un golpe de Estado producido en el año 1966, y por otro lado en el gobierno peronista que se da a continuación, que se desarrolla durante 1973 a 1976. El mundo verdaderamente venía transitando un periodo signado básicamente por la Guerra Fría. O sea, del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que el mundo se divide en dos bloques: un bloque socialista, un bloque capitalista. Estos dos bloques entraron en puja para ver cuáles de los dos sistemas que regían cada uno, el capitalismo en el bloque occidental y el comunismo en el bloque oriental. Europa prácticamente quedó partida, y todo esto va a tener un impacto muy importante en las políticas que cada uno de los bloques, digamos, desarrollaron hacia adentro y hacia afuera para tratar de seducir al otro bloque, para tratar de demostrar cuál de los dos sistemas, digamos, tanto el comunismo como el capitalismo, era mejor. En ese marco, en Occidente, se dio un consenso para, digamos, de alguna forma competir con el socialismo, que promovía educación, salud para todos, a través de lo que se llamó el estado de bienestar. El estado de bienestar fue una etapa donde en el capitalismo se desarrollaron políticas tendientes a que el Estado genere bienestar en sus ciudadanos. Una de las cuestiones importantes que se va a dar en lo que hace a algo que nos toca de cerca va a ser que en el año 1959 va a triunfar la Revolución Cubana. O sea que en el patio trasero de Estados Unidos se va a implantar un gobierno socialista de la mano de Fidel Castro. Esto va a poner en guardia básicamente a Estados Unidos como, digamos, líder de la política capitalista en el mundo y especialmente en América, para empezar a tomar y a desarrollar políticas tendientes a evitar que los movimientos socialistas triunfen en los distintos países. Una de las, digamos, de las estrategias que tuvo Estados Unidos en relación a esto fue el establecimiento de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. Esto es la alianza fuerte entre el sistema político y las Fuerzas Armadas de las distintas naciones de América. Específicamente también esto se va a dar en América Latina como una forma de franquear el paso de la ideología socialista en los distintos países de América. Esto se va a dar específicamente a través de una reformulación del rol de las Fuerzas Armadas en la política interna de las distintas naciones. Antes las Fuerzas Armadas, el rol, digamos, tradicional de las Fuerzas Armadas era defender a un país en caso de una invasión externa. Este es el rol tradicional. A partir, digamos, del establecimiento de la doctrina de la seguridad nacional, se reformula el rol de las Fuerzas Armadas, estableciéndose que van a ser custodios de la frontera ideológica interna. O sea, van a participar abiertamente y activamente en el resguardo del sistema capitalista y específicamente de, digamos, franquear cualquier intento de infiltración o de establecimiento de la ideología socialista en los países específicamente de América. Esto va a hacer que los principales
digamos, generales o los principales líderes de las Fuerzas Armadas de América Latina vayan en procesión de alguna forma a Estados Unidos a formarse en esta doctrina. Uno de los, digamos, militares que va a representar más fehacientemente esta idea fue el general Juan Carlos Onganía, quien va a ser el general que lidere la Revolución Argentina. Ese golpe contó con prácticamente apoyo de toda la clase política, especialmente del sindicalismo peronista, que era el sector que llevó adelante la resistencia de Perón, digamos del peronismo en general. Perón estaba exiliado y Perón también apoyó este golpe a la distancia, obviamente los militares en general, el sector político también, el sector empresario. Entonces este golpe prácticamente tenía consenso, salvo algunos sectores, como son los sectores estudiantiles, los sectores progresistas, el sector científico. Esto, digamos, este sector científico y estudiantil básicamente fue uno de los primeros, digamos, blancos de la política represiva de la Revolución Argentina, generando lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos. En este evento tan tristemente recordado, se dio una toma de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires, y el gobierno, como para demostrar cuáles eran claramente sus intenciones de no permitir ningún tipo de expresión contraria al régimen, directamente mandó a la policía a reprimir esta manifestación y esta toma, y obviamente fueron desalojados y golpeados, por eso los bastones largos, o sea, la policía reprimió duramente con palos, y ahí, digamos, el gobierno empezó a demostrar netamente no lo que pregonaba, que era, digamos, tener un país nuevo, un país distinto, dejar atrás todos los fracasos argentinos, sino que en realidad demostraba que la intención era un gobierno altamente autoritario que iba a intervenir en todos los sectores de la sociedad y no iba a permitir ningún disenso en ningún tipo de materia al respecto. Esto obviamente empezó a generar un clima social muy duro, un clima social, les diría, cada vez más explosivo. Perón desde el exilio empezó a ver esta situación y empezó a sacarle apoyo a los principales líderes del golpe de la Revolución Argentina. Esto de alguna forma toma nota el gobierno, tratando de sacarle poder al sector sindical. Esto lo hizo a través de la creación de nuevos sindicatos por empresa. Recuerden que el sistema sindical argentino es un sistema que promueve la agremiación por rama o sector, o sea, cada rama o sector tiene un sindicato único con personalidad gremial. Entonces el gobierno de Onganía, como para de alguna forma desarmar esta especie de control que tenían los sindicalistas sobre el sector, empezaron a permitir sindicatos por empresa. Pero esta fue una jugada que de alguna forma no le fue, digamos, buena, no fue, digamos, efectiva para el gobierno de Onganía, porque estos sindicatos por ramo sector terminaron, digamos, abrevando, en vez de en ideas reformistas como los sindicatos peronistas, en ideas mucho más clasistas, o sea que estos sindicatos fueron, digamos, muy contestatarios y generaron muchos movimientos, digamos, de combativos, manifestaciones, paros, etcétera, etcétera. Entonces, producto, digamos, de estos sindicatos combativos, se dio un evento muy importante en esta etapa, que fue el Cordobazo, que fue una movilización que empezó como, digamos, como una movilización de los sectores
digamos que siempre se opusieron al gobierno, acompañados por estos nuevos sindicatos, y que generaron, digamos, una situación de caos, básicamente en Rosario y especialmente en Córdoba, lo que dio el nombre justamente a este evento, que fue el Cordobazo, y donde de alguna forma el gobierno pierde el control de la situación, donde se notan y donde se evidencian todas las debilidades de este régimen y donde se empieza a notar que la violencia política y social en la Argentina estaba a punto de estallar. Justamente en este sentido, Perón empezó a, digamos, operar a los efectos de debilitar al gobierno golpista, que en un primer momento de alguna forma había visto como una posibilidad de retorno al poder, pero que luego vio que esto no iba a ser posible, entonces empezó a moverse, empezó obviamente a jugar nuevamente con el sindicalismo, que era el sector que siempre fue el que llevó adelante la resistencia, pero en el peronismo empieza a nacer un nuevo sector, un nuevo, digamos, un nuevo movimiento, una nueva línea dentro de lo que es el movimiento peronista, que en realidad va a tener una nueva orientación y va a implicar una especie de, digamos, reestructuración de la ideología peronista, especialmente a través de John William Cook, que fue de alguna forma el que organizó esta nueva línea y el que dio soporte teórico a este nuevo, digamos, sector del peronismo, que más que orientarse hacia a lo tradicional del primer peronismo, se empezó a orientar, de acuerdo a lo que pasaba en el mundo en ese momento, se empezó a orientar hacia, digamos, la idea más vinculada al socialismo, ¿sí? A la izquierda, cosa que el peronismo hasta ese momento de ninguna manera representaba. Entonces, digamos, todo esto generó el nacimiento de un nuevo sector dentro del peronismo, que fueron los montoneros. Este sector no tuvo, digamos, de alguna forma, no es que se nació con orfandad política, sino que Perón mismo de alguna forma traccionó este movimiento porque, digamos, lo consideró una forma de ir debilitando a los militares para permitir que el peronismo vuelva, obviamente finalmente al poder, pero también vuelva a hacer, digamos, a permitirse su actuación política, ya que hasta ese momento todavía el peronismo estaba proscripto. Finalmente toma el control, el poder del golpe el general Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse, de alguna forma, lo que va a intentar a partir de esta situación acuciante, tanto del país como digamos, básicamente de la violencia que reinaba en el país. Porque imagínense ustedes que había sectores del peronismo, del sindicalismo, que ya también de alguna forma habían adherido a esta especie de violencia generalizada para enfrentarse al gobierno militar, el sector de la izquierda, que hace digamos, su bautismo de fuego en 1970, secuestrando y asesinando al general Aramburu, quien había sido, digamos, uno de los mayores antiperonistas en el golpe de la Revolución Libertadora, y se empieza a generar entonces un clima muy violento, con muertes, con atentados, con bombas, y esto obviamente la política argentina empezó a tomar nota de esto y empezó a intentar, digamos, y empezó a intimar a los militares para que permitan un retorno a la democracia. De alguna forma, Lanusse intenta generar acuerdos con la clase política para incluir a los militares dentro de una especie de alianza que le permitiera no dar un salto al vacío y mantenerse con incidencia en las decisiones políticas. Perón, digamos, que veía que lentamente le iba doblegando a los militares, rechaza esto y levanta la apuesta y digamos, le exige a Lanusse levantar la proscripción del peronismo.
digamos, Lanuse no tuvo demasiadas chances de, oponerse a esto, porque el fracaso político y económico del gobierno era absoluto. Entonces, bueno, de alguna forma levanta la proscripción del peronismo, pero a los efectos de limitar la posibilidad de que Perón se presente como candidato en las elecciones que ya había programado para el año 73, establece una serie de mecanismos que tendían a modificar la ley electoral. Esto lo hace a los efectos de que Perón no pueda presentarse como candidato y a la vez establece una otra modificación que es la implantación de lo que era el balotage o segunda vuelta, que hoy conocemos porque es parte de nuestro sistema electoral, pero en ese momento no regía. Entonces, la intención de Lanuse era, primero, debilitar el peronismo, no permitiendo que Perón sea candidato, y en segundo lugar, establecer un sistema de doble vuelta o balotage con la expectativa o esperanza de que el peronismo no ganara en primera vuelta y en una segunda vuelta hubiera una potencial, alianza antiperonista que pudiera derrotarla. El candidato del peronismo, o sea que Perón de alguna forma determinó que iba a ser su candidato, era Héctor Cámpora, quien era su delegado personal. Perón estaba exiliado en Madrid y tenía un delegado político que venía a la Argentina y era el que de alguna forma negociaba en su nombre acá en la Argentina. Cámpora era uno de sus delegados y es al que lo designa como candidato. En esa época, claramente, la militancia peronista establecía la consigna política: Cámpora al gobierno, Perón al poder, quedando claro que aún si Cámpora ganara, el que realmente iba a tener el poder, a pesar de que el gobierno militar no quería esto, que el que iba a tener el poder era el general Perón. El peronismo vuelve a la arena política y con un triunfo muy resonante en las elecciones, prácticamente apabullante. Cámpora accede al poder, pero toda esta cuestión de violencia política no se agotaba. ¿Por qué? Porque si bien los militares habían quedado afuera del gobierno, habían sido de alguna forma derrotados por su propia inoperancia, por su incapacidad de generar, por lo menos de alguna forma cumplir lo que habían prometido, y con un fracaso rotundo, entonces el peronismo vuelve al poder. Pero ¿qué pasa? Esta cuestión que Perón había promovido de los dos sectores, la izquierda y la derecha peronista, o el sindicalismo y el sector nuevo del peronismo, orientado y conformado por los montoneros, por la juventud peronista, o sea, sectores que netamente se identificaban con la izquierda. Esta cuestión se trasladó al gobierno. ¿Por qué? Porque el peronismo había ganado las elecciones y estos dos sectores le reclamaron a Perón que oriente su gobierno hacia uno u otro. O sea, Perón vuelve a la Argentina y la militancia peronista tenía programado un, recibimiento a su líder histórico, después de tantos años de no poder, contar con la vinculación que había establecido Perón con el pueblo. Entonces, de alguna forma, el pueblo peronista, y no tan solo peronista, sino mucha gente, hizo una procesión a Ezeiza, que es donde Perón iba a regresar desde España. Se empezó a montar un gran escenario donde Perón iba a hablar, donde Perón se iba a dirigir al pueblo, pero esta interna entre ambas facciones dentro del peronismo, especialmente en los dos sectores más violentos de cada una de las facciones, comenzó a enfrentarse para ver quién iba a estar más cerca de Perón en el palco, y esto generó lo que se conoció en la historia argentina como la masacre de Ezeiza, o sea, enfrentamientos armados en los alrededores de Ezeiza para ver, entre estos dos sectores,
que se originaron en el control del, digamos, de quién estaba más cerca de Perón en el palco, pero que terminaron desmadrándose y produciéndose una serie de muertos y cantidad de muertos que nunca esclarecida. Perón no pudo aterrizar en Ezeiza, no pudo, digamos, la gente, el pueblo peronista no pudo darle la bienvenida a su líder. Perón aterriza en una base militar y vuelve a la Argentina. En este operativo de retorno, obviamente, lo que estaba claro que Perón iba a ser el presidente, no ahora que los militares habían perdido. Cámpora renuncia, se aplica la ley de acefalía y el Congreso llama a nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones la fórmula históricamente, digamos, buscada por el pueblo peronista, que era Perón-Perón, o sea, Juan Domingo Perón, históricamente querían que sea con Eva Perón, que esa no pudo ser en los 50, pero bueno, en esta etapa Perón pone de vicepresidenta a su actual, digamos, mujer, que era María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel. Digamos, en estas nuevas elecciones termina triunfando, digamos, con más diferencia que Cámpora, y trata de administrar la economía y la situación social explosiva y violenta que se daba en la sociedad. Fue muy difícil y Perón empezó lentamente digamos, a seducir o de alguna forma apoyar al sector tradicional, digamos, al sector histórico del peronismo, que era el sindicalismo. Esto obviamente genera una reacción desde el lado de la izquierda, de los montoneros, de la JP, lo que de alguna forma promueve que muchos de los dirigentes que formaban parte del gobierno empiezan digamos, a reclamarle a Perón porque, digamos, de alguna forma le daba más oxígeno a un sector que a otro, se generan una serie de cuestiones, digamos, la violencia se profundiza y ahí llega un hecho histórico que fue el 1 de mayo de 1974, donde, de acuerdo históricamente se conmemoraba el Día del Trabajador, una fecha muy cara a los trabajadores y muy, digamos, el peronismo siempre generaba un acto muy importante, la plaza explotaba y Perón habla a la multitud y de alguna forma da una definición sobre cuál iba a ser el sector que iba a bendecir y trata a los montoneros y a la izquierda peronista de imberbes, y esto genera un desbande en la Plaza de Mayo y este desbande, digamos, bueno, en los hechos se ve como digamos, con imágenes históricas, se ve como la mitad de la plaza se va y abandona ante esta definición de Perón y bueno, obviamente todo el sector, digamos, de la izquierda peronista entra prácticamente en la clandestinidad, escalando aún más la violencia y el descontrol político. A partir de la muerte de Perón, el gobierno, digamos, entra en zona de derrumbe, queda a cargo del gobierno su esposa, Isabel, quien, como había señalado anteriormente, no tenía experiencia alguna y obviamente en la situación crítica que se encontraba la Argentina, apenas a grandes, digamos, rasgos, Perón pudo, digamos, con su capacidad política, pudo controlar, pero imagínense ustedes, si a Perón se le complicó, a Isabel mucho más, y de alguna forma el entorno de Isabel Perón no era el mejor. Su principal consejero era José López Rega, quien obviamente menos aún tenía experiencia, y en realidad López Rega tenía, digamos, una inclinación bastante autoritaria de derecha, o sea, él había sido, dentro de este marco de enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista, López Rega había sido el fundador de la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, quien se encargaba de perseguir a militantes de izquierda, no solo del peronismo, sino de distintos sectores políticos.
los grupos montoneros que seguían la clandestinidad, cada vez sus actos eran cada vez más virulentos. Y por otro lado, en Tucumán, el ERP, a través de, digamos, de movimientos armados de guerrilla rural, empezó a tomar cada vez más sectores de la provincia de Tucumán, lo que hizo que directamente este intento de alianza con los militares se hiciera de alguna forma cada vez más. Los militares ponían condiciones a los efectos de que ellos participaran en la lucha contra la violencia política, que ellos llamaran lucha antisubversiva. Esto desemboca en el año 1975 en un decreto firmado por el entonces presidente interino, porque Isabel en ese momento estaba digamos, de licencia. Entonces Ítalo Luder, que era el siguiente en la asociación presidencial, firma un decreto, obviamente en acuerdo con los militares, donde los autoriza de alguna forma a aniquilar a la subversión. Este fue el golpe, digamos, el golpe en perspectiva, ¿no? Este fue el paso previo a que los militares empezaron a organizar un sistema de represivo clandestino, que esto lo van a ver bien en el próximo tema, que va a ser el proceso o la dictadura del 76 al 83, donde, digamos, los militares van a organizar un sistema represivo ilegal conocido como terrorismo de Estado. Pero